Bueno, vamos arrancando, ya estamos en hora. Nada, primero quería agradecer a todas las personas que se sumaron acá al webinar de Blanqueo Cripto. Estamos con Andrés Chacra, que es abogado tributario. Él va a estar dando la charla acerca del blanqueo, va a estar em, teniendo en cuenta todos los pasos que hay que hacer para llegar a blanquear cripto, entrar en este blanqueo 2024. Así que nada, Andrés, un placer tenerte acá con Buenbit, con nosotros, para que expliques un poco la dinámica de este blanqueo, el alcance y bueno, cómo realizar todos los pasos correspondientes para hacerlo de la manera correcta y que no nos rechacen nada, ¿no? Así que nada, bienvenido a este espacio y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Buen día para todos. Gracias por la presentación. Vamos a hablar efectivamente sobre el blanqueo y vamos a intentar darle especial atención al tema de criptomonedas. Como dijo Santi, bueno, tenemos un blanqueo en curso. La agenda que tengo planeada comentarles hoy consta de 4 puntos. Primero me gustaría repasar lo que es el contexto internacional, es decir, el marco en el cual se da el blanqueo, que me parece muy importante para tener en cuenta. Después vamos a hablar del blanqueo en sí, de sus principales características, para luego meternos en cómo blanquear las criptomonedas. Y finalmente hacer algunas reflexiones finales y abrir el espacio para preguntas e intercambio de opiniones. Respecto al contexto internacional, me parece que hay al menos dos cosas, la tercera la marco como un interrogante, pero al menos hay 2 puntos muy importantes que creo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la adhesión al blanqueo o no. El primer punto es que Argentina está a un paso de ingresar a la OCDE. La OCDE, para el que no lo conoce, es un organismo internacional que engloba a distintos países y como objetivo principal la cooperación entre todos para el desarrollo económico. Y la OCDE de- principalmente tiene como vanguardia la transparencia fiscal y de alguna forma la OCDE, la injerencia que tiene la OCDE en los distintos países que son miembros y aún en los que no son miembros, porque Argentina hoy no es miembro, y si uno lee sentencias y hasta mismo resoluciones del fisco hacen alusión a acuerdos de la OCDE tiene una gran injerencia y la OCDE tiene acuerdos de intercambio de información y el mundo cripto no es ajeno a los acuerdos de intercambio de información. Al menos en Europa hoy está en vigencia el CARF, que es un acuerdo de intercambio de información a nivel OCDE. A nivel Unión Europea tenemos el DAC 7, el DAC 8, distintas normas que lo que buscan es empezar a intercambiar información relevante de quienes realicen transacciones con criptomonedas. Con lo cual ese es un primer punto relevante a tener en cuenta al momento de adherir o no al blanqueo. El segundo punto es el acuerdo de intercambio de información que se firmó en el año 2022 con Estados Unidos, acuerdo que generó mucho ruido cuando se iba el anterior gobierno, lo firma Massa en el 2022, y al momento de la firma Estados Unidos pone una cláusula que no suele poner en todos los acuerdos que firma, que es que ellos iban a intercambiar información cuando ellos consideren a su puro y libre arbitrio de que Argentina tenía los sistemas de seguridad necesarios para intercambiar información. Eso al principio generó un montón de escepticismo de si efectivamente Argentina iba a cumplir o no eh, con esas normas de seguridad, que nadie sabía tampoco cómo cumplirlas, porque quedaba siempre al criterio de Estados Unidos decir si Argentina las cumplía o no. Bueno, lo cierto es que hace poco menos de 3, 4 meses o menos, ambos gobiernos, tanto Estados Unidos como Argentina, y ambos autoridades tributarias, tanto el IRS como la FIP, subieron el acuerdo de intercambio de información a su página web como vigente y operativo. ¿Está bien? Si bien no vimos en ningún lado que Estados Unidos haya dicho oficialmente de que Argentina cumplía con las normas de seguridad,
Lo cierto es que ambas autoridades tributarias tienen el acuerdo de intercambio de información en su página web y figura vigente y operativo, y este acuerdo de intercambio de información empieza a tener vigencia el mes que viene, es decir, septiembre de este año, e intercambia información del año 2023. ¿Está bien? ¿Qué información se intercambia? Bueno, generalmente estos tipos de acuerdos intercambian información de cuentas bancarias o cuentas de inversión que tenga una persona de nacionalidad argentina, y en la medida que esas cuentas bancarias o cuentas de inversiones hayan recibido intereses o dividendos de fuente americana mayores a $10. En principio, si ese fuese el caso, se empieza a intercambiar información. Entonces, el gobierno argentino podría empezar a recibir a partir del mes que viene información de aquellos que tienen cuentas de inversión o cuentas personales en los Estados Unidos. Y el tercer punto que yo marcaba como un interrogante, me tocó dar esta charla justo el día después de la crisis del Nikkei, a principios de este mes, donde parecía que todas las valuaciones de las inversiones se iban para abajo, incluso las de criptomonedas que empezaron a bajar. Y esto puede llegar a ser relevante o puede llegar a ser un elemento que desaliente a alguien a blanquear. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar los bienes que va a incluir en el blanqueo al 31 de diciembre del 2023. Entonces podría pasar que al 31 de diciembre del 2023 tenía una evaluación y hoy esa evaluación se fue por el piso y yo voy a terminar pagando el blanqueo por la evaluación del 31 de diciembre de 2023. Esto es para monitorear. La verdad que la crisis del Nikkei pareciera ser que rebotó, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta también. Súper interesante eso, ¿no? Como el valor de las cripto a las que las obtuviste y el valor del blanqueo hoy en día como que es un factor interesante a tener en cuenta, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Bueno, en ese contexto me parece que se impone la pregunta, blanquear o no blanquear, conviene o no conviene. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué nos ofrece este blanqueo. Blanqueo que se presenta en términos generales bastante generoso. Quienes pueden blanquear prácticamente cualquier persona humana, sucesión o hasta los sujetos empresas que sean residentes al 31 de diciembre de 2023, o aquellos que aún sin ser residentes quieran adquirir nuevamente la residencia. Si yo adhiero a este blanqueo, la norma me dice que no voy a poder adherir a ningún otro blanqueo hasta el año 2038. Ese es un dato a tener en cuenta. ¿Quiénes no pueden blanquear? Bueno, generalmente está focalizado en aquellos funcionarios públicos, familiares de funcionarios públicos, personas jurídicas cuyos socios tengan condenas por delitos del orden económico, o personas políticamente expuestas por los últimos 10 años. La vigencia del blanqueo es amplia, pero después vamos a ver que hay distintas etapas, con lo cual no es tan amplia, pero en principio hay tiempo para adherir al blanqueo hasta el 30 de abril del 2025 y puede ser prorrogado por el Ejecutivo hasta el 31 de julio del 2025. El momento en que yo me adhiera al blanqueo, como vamos a ver, va a definir los beneficios, con lo cual es sumamente importante. Decía que era atractivo y es atractivo también porque prácticamente puede incluir cualquier cosa en el blanqueo. Cualquier activo en el país o en el exterior es susceptible de ser regularizado: moneda nacional, extranjera, bienes muebles, inmuebles, acciones, participaciones, títulos, valores, créditos, derechos, y la gran novedad de este blanqueo, que es la posibilidad de regularizar criptomonedas, activos virtuales y criptoactivos. Solo como bienes en el país. Después vamos a ver cuál es la definición de bienes en el país. Acá hubo algunas idas y vueltas porque el proyecto original planteaba la posibilidad de regularizar tanto cripto en el país como en el exterior, pero finalmente el proyecto se inclinó por la definición de bienes en el país. ¿Cuál es la condición que me impone la norma para poder blanquear? Bueno, yo tengo que poder acreditar la propiedad, posesión, tenencia o guarda del bien al 31 de diciembre del 2023. Grábense esa fecha porque es la fecha de la foto del blanqueo, que es el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué implica esto? Que yo tengo, por ejemplo, cripto o Bitcoin que adquirí en enero del 2024, en principio no podría ser susceptible de ser regularizado. ¿Qué es lo que no puedo incluir en el blanqueo? ¿Qué bienes? Bueno,
la norma habla de tenencias o efectivos ubicados en países de la lista negra o lista gris del Gafi. Lista negra son países con alto riesgo fiscal, que al día de hoy son tres: Corea del Norte, Irán y Myanmar. Y lista gris son jurisdicciones con monitoreo intenso, que están bajo el ojo de águila del Gafi, y de las cuales, de los países vecinos, tenemos a Venezuela, por ejemplo. Y lo que no tampoco se puede blanquear son bienes registrados a nombre de o en posesión de otro sujeto. Esto es una diferencia con el blanqueo anterior del gobierno de Macri, donde yo me podía declarar testaferro de mi mamá, mi hermano o quien sea, y declarar bienes en mi cabeza. Esto no se puede. Decía entonces que el blanqueo tiene un plazo de vigencia, pero que también tiene etapas, y estas etapas son relevantes porque nos van a marcar los beneficios que yo tengo. Y también vale la pena aclarar, y es lo que dice ahí al final de esta slide, después de muchas idas y vueltas, aclaraciones del fisco y de la Dirección Nacional de Impuestos, está claro hoy que hay dos tipos de blanqueos. Hay un blanqueo para dinero en efectivo. ¿Qué es dinero en efectivo? Es dinero que yo tengo bajo el colchón, es dinero que yo tengo en una cuenta bancaria del exterior, pero que me lo traigo para la Argentina y lo deposito en una cuenta especial. Son títulos, valores que yo enajeno, o sea, que rescato o vendo y me traigo esa plata para acá. Eso es un tipo de blanqueo, para lo cual hay un solo plazo vigente, que es el del 30 de septiembre. Solo tengo tiempo para hacer esto hasta el 30 de septiembre, si bien está la posibilidad de que se prorrogue. Al día de la fecha no se prorrogó, con lo cual, si yo tengo dinero en el colchón o si yo quiero rescatar plata que tengo afuera, tengo que tener presente esta primera fecha. Y para declarar o blanquear dinero en efectivo, lo primero que tengo que hacer es abrir una cuenta especial en el banco en el cual suelo trabajar. Se llama una cuenta cera, puede ser una cuenta de un banco, también puede ser una cuenta comitente en una LIC. La plata tiene que ser depositada en esa cuenta antes del 30 de septiembre y va a permanecer hasta esa fecha indisponible, salvo algunas excepciones que nos da la norma, por ejemplo, para operaciones debidamente documentadas. Es decir, si yo tengo un boleto de compraventa firmado, podría disponer de esa plata antes del 30 de septiembre para aplicarla al mismo boleto de compraventa. Y el dinero en efectivo, hasta $100.000, no paga impuesto especial. ¿Está bien? Hay una licencia de hasta $100.000. Que, Andrés, te sí, hago una pregunta ahí. Muchos usuarios nos han preguntado también por este tema de, che, lo que blanqueo en efectivo, que me traigo afuera, ¿puedo después invertirlo en criptos como para ya tener toda la plata esa regularizada? ¿Qué decís al respecto de eso? a ver, la plata, lo que se regularice como efectivo, después del 1 de octubre yo puedo disponer de ese efectivo y hacer lo que quiera. Si es hasta $100.000, lo voy a poder retirar sin necesidad de pagar impuesto especial y puedo comprar cripto entre cualquier otro acto que el sujeto adherente quiera hacer. Ahora, si es más de $100.000 lo que yo estoy ingresando como efectivo, lo que tengo que tener presente es que si yo retiro ese efectivo o lo aplico a compras de cripto, voy a tener que pagar el impuesto especial. ¿Por qué? Porque las inversiones que me autoriza hacer el gobierno son limitadas, es decir, yo puedo dejar la plata en mi cuenta cera para no pagar el impuesto, en cuyo caso solamente voy a poder hacer inversiones que el gobierno autoriza, dentro de las cuales no está la compra de cripto. ¿Está bien? Entonces, si es más de $100.000, o lo retiro y pago el impuesto especial, o lo dejo en la cuenta invertido en esos instrumentos financieros que me autoriza el gobierno, y tengo tiempo, lo puedo dejar hasta el 31 de diciembre del 2025 invertido. Pasada esa fecha, es decir, 1 de enero del 2026, ya sea el monto que sea que tengo en la cuenta, lo retiro sin necesidad de pagar impuestos. ¿Está bien? Entonces, a la pregunta de esa, Santi, no se podría, o sea, sí se puede, pero tienen que tener en cuenta esto que les digo, de que si es más de $100.000, van a tener que pagar impuesto especial. Y el impuesto en el caso del efectivo se paga el 5% sobre la totalidad del efectivo blanqueado. Es distinto al otro tipo de blanqueo que ahora les voy a comentar. En este caso se paga sobre la totalidad, es decir, que si yo
blanqueo efectivo por $110.000, voy a pagar el 5% sobre $110.000. Decía que es distinto al otro blanqueo, que son los otros bienes, porque ahí la franquicia de $100.000 efectivamente funciona como franquicia, es decir, que hasta $100.000 no pago impuesto y que superado los $100.000 voy a pagar sobre el excedente. Es decir, mismo ejemplo, en vez de efectivo blanqueo bienes por $110.000, voy a pagar el impuesto sobre $10.000. ¿Por qué? Porque me computo la franquicia de $100.000. Esa es la principal diferencia entre los dos blanqueos y el tema de las etapas que está arriba. Para el blanqueo de bienes tengo etapas. La primera vence el 30 de septiembre del 2025 y me va a indicar la alícuota más reducida, que es la del 5. Y las otras dos etapas tienen alícuotas más altas, que van del 10 al 15% con las fechas que ven ahí. Si van a ver en el cuadro ese dos fechas. La primera es el plazo que yo tengo para adherir y manifestar mi adhesión al blanqueo y para hacer el pago del impuesto adelantado. La norma te exige en ese momento adelantar el 75% del impuesto que te corresponda pagar. Y después tengo otra fecha, que es la segunda columna, que es la fecha de presentación de la declaración jurada y pago del saldo del impuesto especial. Entonces, ahí en la primera etapa, para ver el ejemplo, es yo antes del 30 de septiembre debería manifestar mi adhesión al blanqueo, hacer el pago del adelantado del 75%, y después me voy a ir hasta el 30 de noviembre del mismo año, donde voy a tener que presentar mi declaración jurada. Ahora vamos a ver, cuando presento la declaración jurada, qué es lo que tengo que acreditar, porque no es una declaración jurada común y corriente, es una declaración jurada especial donde yo tengo que acreditar valores e identificar los bienes que estoy blanqueando. Y en ese momento hago el pago del saldo. Entonces, para que quede claro, de vuelta, dos blanqueos distintos, uno dinero en efectivo, otro de otros bienes. Si hablamos de cripto, en principio nos vamos a meter en el blanqueo de otros bienes y no de dinero en efectivo. Los efectos o beneficios del blanqueo son por lo general los mismos beneficios que hay siempre, que es la extinción de toda acción civil o penal, ya sea tributaria, cambiaria, aduanera y administrativa. Me voy a liberar del pago de todos los impuestos que me hubiesen correspondido pagar por no tener esos activos declarados, más los intereses. No va a poder el fisco aplicarme la figura del incremento patrimonial no justificado, es decir, no va a poder venir el fisco a decirme, ¿de dónde sacaste estos $100.000 que tenías declarados? Es un incremento patrimonial que no puedes justificar. No, esa figura es inaplicable en este caso. Y tengo el beneficio del tapón fiscal, o el bloqueo fiscal, como habrán escuchado, que me libera de los impuestos por bienes o tenencias inexistentes al 31 de diciembre de 2023. Es decir, aquellas tenencias que yo me consumí, que reinvertí, que transformé o que doné, no me pueden venir a fiscalizar e inspeccionar eso, con la siguiente aclaración, que es lo que ven ahí del umbral mínimo. Si yo dejo más del 10% de mi patrimonio sin declarar, es decir, yo declaro una cuenta de inversión afuera por $100.000, pero estoy dejando sin declarar un inmueble en Punta del Este y el fisco me detecta que ese inmueble en Punta del Este estaba sin declarar, se me va a caer probablemente el beneficio del tapón fiscal, porque supera el umbral mínimo del 10%. Es decir, si se supera ese umbral, voy a perder ese último beneficio del tapón fiscal. Con lo cual esto impone, de alguna forma, lo que busca el gobierno es un sinceramiento lo más total que se pueda. El umbral mínimo que se estableció es mucho mayor que el que existía en la época de Macri, que era solamente 1%. Acá te dan hasta el 10% de changüí. Superado ese 10%, se nos cae no todo el blanqueo, sino el beneficio del tapón fiscal. Entonces, vamos a ver ahora cómo blanqueamos cripto. Si tengo cripto y la quiero regularizar, ¿qué es lo que nos dice la norma? Antes les dije que hubo algunos idas y vueltas y que, en definitiva, hoy la norma quedó clara en que solo se puede blanquear cripto en el país.
Y la definición que da para blanquear cripto en el país la norma es que esté en custodia o en administración de un proveedor de servicios de activos virtuales, inscripto ante CNB. Entonces, lo primero que me dice la norma para aquellos que quieran blanquear criptos es, vas a tener que acreditar la titularidad de esa cripto al 31 de diciembre del 2023. ¿Cómo acredito la titularidad de esa cripto? Bueno, primero tengo que presentar una constancia de que soy titular de una cuenta registrada en un proveedor de servicios de activos virtuales y o de la billetera virtual donde se encontraban depositados. Esto al principio generó cierta duda y algunos todavía la mantienen, me parece que no es válida, de si esto indicaba que yo podía blanquear cripto estando en un wallet afuera y no traerlo a un PCAB acá. Bueno, no. Lo que te dice la norma es que tiene que estar en un PCAB en el país inscrito ante el CNB y que si la tenías en una billetera virtual, me vas a tener que acreditar de que eras titular de esa billetera virtual al 31 de diciembre del 2023. Y después vas a tener que presentar constancias o documentos equivalentes de los datos identificatorios del PCAB y o de la billetera virtual. Y acá agrega algo que la verdad que demuestra un poco el sesgo no coiner, ¿no? Como se dice en la jerga de quien redactó la norma, porque te impone brindar el dato de la clave pública asociada. Es decir, yo tenía mi cripto afuera, la traigo, por ejemplo, a un PCAB, la transfiero a Buenbit, y además de presentar la constancia de que yo era titular de esa cripto al 31 de diciembre del 2023, tendría que suministrarle la clave pública asociada al fisco. La verdad que la razón por la cual brindarle ese dato al fisco no la entiendo, no le veo sentido, y en algún punto me parece que va en contra de la filosofía de un blanqueo, ¿no? Porque digo, darle ese dato privado al fisco, donde se puede poder, por ahí llegar a rastrear o hacer una pesquisa para atrás en la blockchain de esa clave, me parece que es contraproducente y me parece que es erróneo. Lo cierto es que la norma está así. Em, lo otro que le tengo que Sí, acreditar. perdón, Andrés, ahí para clarificar un poco las cosas, la clave pública es la dirección o la wallet address, digamos, que vos tenías, ¿no? Porque Exacto. con esa dirección entiendo que el fisco la pide para poder monitorear que efectivamente vos tenías las cripto en esa wallet, porque como todos saben, en blockchain es todo público, digamos. Pero bueno, clarificar eso, no te pide la clave privada, que es como tu seed phrase, que solamente vos la tenés, sino que te pide la dirección, digamos, de tu wallet o billetera para nada, llevar tranquilidad a la gente que por ahí muchas veces se confunde clave privada con clave pública. Clave pública sería la dirección de la wallet donde calculo que ellos podrán monitorear si vos tenías las cripto ahí o no. Claro, pero aparte te pide la constancia de que vos tenías, o sea, entre los puntos uno y 2, digo, hay cierta incongruencia o se está pidiendo más información de lo que es necesaria, me parece. Eh, pero está perfecto, Santi, la aclaración, te agradezco. En lo que es acreditación de valores, es decir, yo tengo que acreditar por un lado la titularidad, pero por otro lado la ley me exige acreditar el valor de esa cripto. Acá también hubo una diferencia entre lo que es la ley y lo que es el decreto reglamentario y la resolución de AFIP. Eh, la ley me decía que yo tenía que acreditar el valor a la fecha de inscripción al blanqueo o el valor de adquisición de la cripto, el que fuera mayor. Eh, y el decreto reglamentario del Ejecutivo y la resolución general de AFIP me hablan de valor de mercado al 31 de diciembre del 2023 o valor de adquisición, el que fuera mayor. Eh, y acá también está ese sesgo no coiner, me parece que tiene la norma, porque exigir acreditar el valor de adquisición, en algunos casos puede ser sencillo, pero en algunos casos puede ser bastante complejo acreditar el valor de adquisición de esa cripto.
Y la ley, en principio, de la reglamentación me exige acreditar los dos. Yo le tengo que mostrar al fisco cuál de esos dos valores es mayor porque me exige tomar el mayor. Entonces, si yo compré la cripto en un exchange o en Bit, la realidad es que es sencillo comprar y si compré una Bitcoin es aún más sencillo. Ahora, si yo estoy trayendo criptos de afuera que tenían autocustodia o que la compré cuando surgió Bitcoin, que era el famoso face to face, que te ibas a una plaza, digo, ¿cómo acredito el valor de adquisición? Eh, y la verdad que no está claro, no hay una explicación de cómo acreditar el valor de adquisición. Y en la práctica puede ser complejo, como digo, me parece. Y en algún punto me parece que es un punto de los más criticables a la hora de evaluar el blanqueo de cripto. Bueno, ¿y qué pasa con las criptos que no están en custodia y administración de un proveedor inscrito ante la CNB? La norma me dice que la puedo regularizar en la medida que transfiera al proveedor de servicios de activos virtuales esa cripto antes del 30 de septiembre. Entonces, si yo tengo la moneda en una billetera virtual afuera, en un exchange afuera, o aún si la tengo en autocustodia y la quiero regularizar, tengo que tener en cuenta dos cosas. La voy a tener que transferir sí o sí a un PCAB local y lo voy a tener que hacer antes del 30 de septiembre de este año, fecha en la cual también se va a tener que mantener indisponible. Es decir, no puedo disponer de esa cripto hasta esa fecha. Toda la documentación que estamos hablando, a excepción de la que me va a dar el proveedor de servicios de activos virtuales, que después la vamos a repasar, toda otra documentación debiera estar certificada por escribano público, y si por algún motivo tengo documentación en idioma que no sea español, la voy a tener que traducir y hacerla certificar por un traductor público matriculado. Entonces, repasando, el mecanismo de regularización de etapa 1 a 4, en primer lugar, manifestarme mi adhesión. Esto es importante porque, como vimos, define la etapa de la regularización y la alícuota que que me va a ser aplicable. En ese mismo momento que manifiesto la adhesión, hago el pago adelantado obligatorio del 75% del impuesto especial. Obviamente, en la medida que tenga que pagar impuesto especial, pues ya vimos los supuestos en los casos donde no hay que pagar impuesto especial. Después me voy a la declaración jurada y acá empiezan los problemas o se vuelve todo un poco más complejo porque en el momento de la declaración jurada tengo que identificar los bienes que estoy blanqueando, tengo que acreditar la titularidad de esos bienes, tengo que acreditar los valores y lo tengo que hacer en la forma que me exige el fisco como condición para asegurar los beneficios, si no se me puede dar por decaído el blanqueo. Y en ese mismo momento que presento la declaración jurada, en definitiva voy a asegurar el pago del impuesto especial, voy a saldar lo que me hacía el 25% que me restaba. En principio, y salvo casos muy excepcionales, el impuesto se ingresa en dólares, se calcula y se ingresa en dólares. Las alícuotas, como vimos, se van entre el 0 y el 15. Y de vuelta, el pago del saldo es una condición necesaria para asegurar los beneficios del blanqueo. Esto, Santi, no sé si querés darlo vos, querés que lo repase yo. Perdón, estaba muteado. Preguntarte, Sí. o si podemos dar algún ejemplo explícito, por ejemplo, no sé, compré Bitcoin antes del 31 de diciembre del 2023, lo tengo, no sé, en MetaMask, en una wallet self-custodial desde el año pasado o antes, ponele. ¿Cuáles son como los pasos que debería seguir ese usuario que tiene, no sé, los Bitcoin en su wallet self-custodial y obviamente los compró antes del 31 de diciembre de 2023? Bueno, ahí lo primero que vas a tener que hacer va a ser acreditar la titularidad de esa cripto al 31 de diciembre del 2023 y al estar en un wallet afuera, lo vas a tener que transferir a un proveedor local, llámese Buenbit o cualquier otro, eh, pero vas a tener que hacer la transferencia al proveedor local. Esa transferencia hay que hacerla antes del 30 de septiembre y lo que vas a tener que acreditar también va a ser
la constancia de depósito en Buenbit antes de esa fecha, y ¿Se la puede, constancia. se puede hacer primero la transferencia y después como iniciar todos los demás datos como para decir, ok, ya mandé los fondos, me quedo tranquilo que esto ya está acá? Obviamente siempre recuerden que tiene que ser cripto adquiridas antes del 31 de diciembre del 2023, pero digo, puedo yo empezar con esto, digo, me abro una cuenta en Buenbit, por ejemplo, me envío los fondos de donde tengo y arranco con todo esto, o cuál es el mecanismo como preferido para eso. Sí, a ver, puede ser una u otra. La verdad que la recomendación, digo, si no tenés la cuenta en el proveedor local, no vas a tener nada, así que yo empezaría por ese primer paso de asegurarme de tener una cuenta en el proveedor local. eh, y una vez que tengo la cuenta en el proveedor local, ahí sí hacer la transferencia de la cripto hacia el proveedor local. Perfecto. Bueno, Que- que- no, acá para seguir con la presentación, les quería comentar que en Buenbit ofrecemos un formulario para poder ayudarlos con este resumen de cuenta donde tienen que acreditar las adquisiciones, los valores de las cripto, qué tipo de cripto, etcétera. Van a poder acceder desde blanqueo blanqueo.buenbit.com. Ahí dejé el link en los comentarios y básicamente ahí van a tener un formulario donde les van a hacer varias preguntas, les van a tomar los datos y al final, si deciden cómo seguir con, con la dinámica, digamos, del formulario, van a poder ir llenando todas las cripto que hayan como adquirido o que tengan tenencia y a qué monto las han adquirido. Y con esto nosotros le vamos a preparar como un resumen de cuenta bien detallado para que puedan después asesorarse con su abogado, lo que sea, y presentar ya ese resumen de cuenta a las autoridades de blanqueo, ¿no? Como que desde Buenbit brindamos esa facilidad. Si quieren se pueden ingresar al formulario, lo pueden ir chusmeando en blanqueo.buenbit.com. Ahí básicamente les va a preguntar cuánto van a querer blanquear, después le van a pedir los datos, después le vamos a mostrar un one pager donde tenemos toda la información del blanqueo y si deciden seguir ahí ya pueden llenar todos los datos para este resumen de cuenta que definitivamente se lo van a pedir. Se pueden asesorar después con Andrés, algún abogado, digamos, para seguir este proceso lo más ordenado posible, pero nada, de nuestro lado tratar de facilitarles todo para que puedan hacer este blanqueo sin sobresaltos, ¿no? Este resumen que está buenísimo y es súper completo, si siempre tuvieron los valores en buen bit, la verdad que con esto es suficiente porque de acá va a salir el valor de adquisición, Buenbit te va a dar el valor de mercado, vas a tener digamos, la constancia de que tenías la titularidad el 31 de diciembre, eh, y tenés los datos propios de Buenbit que ellos tienen que manifestar, digamos, todo va a salir de ahí. Con lo cual, si nunca movieron la cripto de Buenbit, esto sería prácticamente todo. Eh, Ahora, si tuvieron la cripto afuera y la transfieren a Buenbit, a este formulario de Buenbit van a tener que agregar lo que hablábamos antes, la titularidad de la tenencia afuera al 31 de diciembre y el valor de adquisición de la cripto. Exacto, así como dice Andrés, si compraron la cripto, la mantuvieron en Buenbit y todo, con este resumen de cuenta ya estarían ok. Si traen la cripto de afuera hacia Buenbit, además de este resumen de cuenta, van a tener que sumarle, bueno, demostrar, digamos, que las cripto eran suyas y que las adquirieron antes del 31 del 12 del 2023. Bueno, para cerrar y después pasamos a las preguntas, algunas reflexiones finales que me surgieron al armar la charla. Siempre la adhesión al blanqueo importa una decisión personal y estratégica, es decir, qué es lo que quiero hacer con mi patrimonio,
cómo lo resguardo, hasta qué punto quiero pasar a, digamos, cambiar mi mindset de que venía no declarando las cosas y que ahora tengo que saber que el blanqueo importa un cambio para el futuro también, porque digo, todas estas tenencias van a comenzar a pagar impuestos a futuro, me libera de los impuestos pasados, pero no de los impuestos futuros. Este blanqueo en particular, en determinadas condiciones, me parece que daba ventajas bastante significativas y tiene bastantes beneficios en comparación con otros blanqueos del pasado. Es un blanqueo, si se quiere, en algunos casos barato, y eso me parece que es algo que hay que analizar y tenerlo presente. Después lo que decía, digo, en algunos supuestos, y la verdad que no repasamos, hoy nos focalizamos en lo que es cripto, pero eh, lo que es participaciones en el exterior, eh, los créditos que tengo en el exterior, en algunos supuestos las exigencias que me impone el fisco para acreditar la titularidad de los bienes y la evaluación podrían desalentar la decisión de blanquear en algunos y puede ser entendible. Eh, Tener en cuenta que toda la información que esté en otros países tiene que estar traducida, la traducción tiene un costo, entonces estas cosas me parece que en algún punto y en algunos casos especiales podrían llegar a desalentar a alguno a tomar la decisión de blanquear o no. Y después, para cerrar, ¿qué pasará con las provincias? Esto saben que es un régimen nacional donde se invita a las provincias a adherir al blanqueo. A la fecha lo ha hecho la provincia de Córdoba, por ejemplo, pero todavía no han adherido otras provincias. Entonces, ¿qué va a pasar con Kicillof? ¿Me va a querer venir a cobrar ingresos brutos? eh, Blanqueo tenencia en efectivo y me van a presumir que son ventas omitidas en ingresos brutos y me pueden reclamar ingresos brutos. En el pasado, por ejemplo, la provincia de La Pampa impuso un impuesto especial a toda aquella persona que tenía domicilio en La Pampa y blanqueaba, entraba al blanqueo, le imponía el deber de pagar un impuesto del 1% sobre todos sus bienes. Ese es un caso que hoy tiene la Corte a definir, que fue judicializado. ¿Qué pasa con los regímenes de retención? Ya empezaron a llegar las primeras noticias de aquellos que depositan efectivo en las cuentas especiales de regularización, efectivo pesos, moneda nacional. Se están viendo las primeras retenciones de CIRCREP, de ingresos brutos. Entonces, la incógnita con las provincias puede ser relevante. Por ahí no tanto en lo que es materia cripto, salvo que uno se dedique a tradear cripto constantemente, eh, pero quien tenga un negocio, una persona jurídica y quiera blanquear efectivo, puede llegar a- a tener un problema con las provincias y me parece también que es algo como a tener en consideración. Eso te iba a decir, quizás lo cripto es un poco más laxo en cuanto a este tema de las provincias, de ingresos brutos, cien por demás. ciento. Eh, sí, Primero es discutible si la venta de cripto paga ingresos brutos o no. La verdad que yo me inclino por el no, absolutamente. No hay casos en ingresos brutos que hayan repercutido en materia de cripto. Por ejemplo, Arba en algún momento quiso cobrarle o tiene un dictamen donde a una persona que vendía bienes en el exterior por internet le presumía que por tener el domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires estaba desarrollando una actividad que debía pagar ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Algunos quieren trazar un paralelismo con eso y la cripto. La verdad que para mí es totalmente improcedente. Acuérdense que ingresos brutos requiere también la habitualidad en desarrollar la actividad. Con lo cual, en materia de cripto, como decía al final, me parece que el tema de las provincias no es tan relevante, salvo que uno tradee y se dedique 100% a eso, si no, no sería muy relevante. excelente, excelente, Andrés. Muy, muy claro todo. Tenemos varias preguntas, ahí tenemos 5 manos levantadas, después tengo varias preguntas escritas. Si querés, arrancamos por las personas que tienen
la mano levantada. A ver acá, Augusto Caro. A ver si le podemos dar acceso. Ahí está. A ver si puede desmutear. Un segundito, ¿eh? Ahora Ahora sí. sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, hola Santiago, hola Andrés. Bueno, primero Buenas. muchas gracias por el espacio. Bien, realmente fue bastante clarificador lo que hemos escuchado. Yo les comento mi caso, bien, voy a tratar de ejemplificarlo sencillamente y porque, a ver, he hecho todo el procedimiento en buena fe, pero evidentemente por falta de información al momento de ingresar el monto a Buenbit, me ha surgido esta duda, ¿bien? Supongan que yo el 31 de diciembre, y lo ejemplifico con un caso, yo tenía un Bitcoin, ¿bien? Justo con lo que mencionó Andrés, con la crisis del Nikkei, que fue una semana brutal para todos los activos, en esa semana yo dije, no, che, pará, se derrumba todo, ¿bien? Voy a venderlo, ¿bien? ¿Por qué? Porque pierdo capital, ¿viste? Entonces yo vendí y me hice de USDC, ¿bien? Al momento que salió todo el blanqueo, yo fui leyendo cómo venía todo el tema del blanqueo, evidentemente me faltaba información todavía, entonces ingresé los USDC a Buenbit, ¿bien? Claramente, en este ejemplo que yo estoy dando, yo no tenía los USDC al 31 del 12, pero sí tenía la unidad de Bitcoin. Entonces yo voy a presentar mi declaración jurada al 31 del 12 diciendo que yo tenía un Bitcoin al 31 del 12 y ahora tengo, suponete por decirte algo, no sé, ahora son 60.000 USDC. Bien. Yo en el espíritu de la ley yo entiendo que, a ver, por decirlo de una manera, no es que yo no tenía criptoactivos al 31 del 12, que ahí sería, digamos, que yo estaría en un completo negro, ¿por qué? Porque yo al 31 del 12 no puedo justificar nada, ¿bien? Pero yo al 31 del 12 puedo justificar que yo tenía el Bitcoin y ahora tengo 60.000 USDC. Entonces, y ahí está también mi otra duda en relación. Cuando yo hago el formulario de adhesión y se presenta la declaración jurada de Buenbit, yo no sé qué es lo que vale. ¿Valen los depósitos que yo hice en Buenbit o vale la tenencia en Buenbit al 30 del 9? Bien. Pero si quieren, partamos por la primera situación que estoy planteando. Bien, ¿qué pasa si yo tenía un Bitcoin al 31 del 12 y hoy tengo 60.000 USDC depositados en Buenbit? ¿Ese Bitcoin estaba en Wenbit también? No, lo ¿Dónde? tengo en una wallet y por eso mismo voy a certificarlo con escribano público. Ok. Con lo cual, ahí claro, el tema es que vos no podés acreditar la transferencia antes de, como está en una wallet afuera, Sí, vos debieras haberlo transferido antes del 30 de septiembre a un proveedor local. Eso ya es un hecho negativo, no lo podés acreditar porque desapareció ese Bitcoin. claro. En realidad o sea, ni Se siquiera, vendió. Se perdón transformó, Andrés, sí. perdón Andrés, esto es una muy buena pregunta porque a mucha gente le ha pasado lo mismo, no sé, tenía un Bitcoin antes del 31 del 12 del 2023, por cuestión mercado macro decidió vender ese Bitcoin y se hizo de moneda estable, ¿no? Digo, el usuario no puede de alguna manera demostrar que tenía ese Bitcoin antes del 31 del 12, demostrar que lo vendió y poder blanquear esa moneda estable. Mirá, si el Bitcoin hubiese estado en OneBit, por ejemplo, yo no le veo inconvenientes, porque vos podés acreditar Claro, la titularidad el 31 de diciembre del 2023 y estás dentro de lo que te permite la norma. claro, Con lo cual podrías blanquear ese Bitcoin y después en lo sucesivo, digamos, tu patrimonio pasa a tener 60 USDC. claro. Ahora, al haber estado afuera y haberlo liquidado antes del 30 de septiembre, Sí. en la literalidad de la norma, estas son las pequeñas incongruencias que pueden aparecer. La verdad que no entraría dentro de la posibilidad de blanquearlo. Eh, y si yo ya hice el depósito, ¿en qué situación me encuentro, digamos?
¿El depósito de qué, perdón? De los USDC en Buenbit. Ya hiciste el depósito, está bien. Claro. No, yo lo que te digo es, si vos querés blanquear, entrar al blanqueo, Sí, vos no tenés, vos no cumplís con lo que te dice la norma, porque la norma te imponía el deber de transferir lo que tenías afuera a un proveedor local antes del 30 de septiembre. claro, Vos lo que estás transfiriendo no es ese mismo Bitcoin, sino que son los 60 USDC. claro. Eh, yo lo que te digo es, tenés una contingencia en puerta, o sea, hay que ver cómo te lo interpretan. Si yo te Sí, tengo que responder con la literalidad de la norma, yo sí. creo que tenés un inconveniente, eh, lamentablemente. Sí, y Porque no eso lo puedo, es no lo puedo una, enmendar de ninguna forma. es súper irrazonable que no te lo dejen blanquear, pero es una incongruencia que se presenta en la práctica y que no está prevista en la norma. ¿Súper razonable o súper irrazonable? Perdón, no No, no, escuché. No, irracional. incongruencia irrazonable. Incongruencia irrazonable, en el sentido de que, digamos, es Es razonable que irrazonable yo... que no te lo dejen blanquear, a eso me Claro, refiero. claro, Pero si yo te tengo que responder con la literalidad de la norma de vuelta, claro. Y en cuyo no, caso, no entras. ¿cómo debería obrar? ¿Qué debería hacer de aquí en más? Si querés, a ver, tenés dos opciones. Sí, O te da de baja de blanqueo y asumís de que no lo puedes blanquear, sí. o eh, Pasa que no lo puedo retirar de Buenbit. Ese es el asunto tampoco. ok. O intentás blanquearlo de la forma que estamos hablando, Sí, con el riesgo de que cuando llegue el momento de presentar la declaración jurada, es decir, el 30 de noviembre ante el fisco, sí. donde tengas que acreditar la titularidad y el valor de los bienes, te lo rechacen. En Y si cuyo me lo caso, rechazan, si te ¿qué lo ocurre? rechazan, vas a quedar en una situación incómoda porque el fisco ya tomó conocimiento de que vos tenés esos 60 USDC. Claro. Y yo tengo una pregunta, porque esa también es mi duda. Buenbit presenta el resumen de tenencias al 30 del 9, ¿cierto? Ujú. Eh, Ese resumen de tenencias al 30 del 9 es lo que se compara con lo que yo tengo al 31 del 12. Ese, que se compara en qué sentido. Claro, porque yo, por ejemplo, hago el formulario de adhesión y al 30 del 9, Buenbit saca como una captura de mis tenencias y lo reporta como declaración jurada, No, ¿cierto? no, Sí, no, no lo reporta, te lo entrega a vos. Claro, me no, lo entrega a mí, perdón. Me lo entrega a exacto. mí. Entonces, yo lo que entiendo es lo Eso que es te lo que te refiero. permite, perdón, eso es lo que te permite es demostrarle al fisco de que al 30 de septiembre, que es la fecha límite que te pone la norma para traerte la cripto de afuera, lo tenías en Buenbit. Claro, entonces suponete, por decirlo de una manera, tengo los 60 USDC en Buenbit y hago una recompra de ese Bitcoin antes del 30 del 9. Entonces yo tengo al 30 del 9 nuevamente en Buenbit el USDC. Perdón, El el Bitcoin. Bitcoin, digamos, Transformar los USDC en Bitcoin de vuelta. nuevamente. De manera que al 30 del 9 tengo el Bitcoin y al 31 del 12 tengo el Bitcoin. Eh, es un caso gris, Augusto. No te Sí. quiero de vuelta lo que te dije al principio. La verdad es que porque todos esos movimientos que vos me estás comentando ya quedan registrados también. Claro, claro. Digamos, van a figurar en el resumen de cuenta de Buenbit. No, sin Sí. duda. Mi pregunta es si Buenbit reporta al 30 del 9 lo que yo tengo al 30 del 9. No, 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 no. Eso lo presenta cada usuario que quiera acceder al blanqueo. O sea, Buenbit no reporta nada No, de no, ningún no. usuario. Perdón, me estoy expresando mal. Si surge del reporte, decís vos. Cuando yo pido el resumen en Buenbit, ¿bien? Buenbit me da a mí el reporte de mis tenencias al 30 del 9, ¿cierto? Sí, en realidad es un resumen que vos vas llenando con la información que vos declarás. O sea, no es que nosotros te generamos un resumen automáticamente, salvo que hayas adquirido y tenido y todo eso las tenencias, pero si vos vas al formulario vas a ver que ese resumen que te vamos a generar es según lo que vos declarás. Claro. Yo vi, lo que vi en el formulario es que tenías tres opciones y en ninguna de las tres opciones figuraba que yo ni tuviera tenencias en Buenbit ni hubiera comprado en Buenbit antes del 31 al 12. O sea, la situación donde yo deposito en Buenbit posterior al 30 al 9, a posterior al 31 del 12, no aparecía como una de las tres opciones. Por eso todavía no lo llené.
Ok, ahí te diría que te contactes también con soporte para que te puedan Bueno, dar una mano, así seguimos sí, con otras preguntas, pero nada, sí, sí, perdón. súper interesante. Bien. Bueno, muchas Dale, gracias. a vos, muchas gracias. Tengo acá algunas preguntas escritas, Andrés. Sí. Em, bueno, voy en orden. Teniendo en cuenta que hay servicios que nos dan efectivo a cambio de cripto, ¿no es más sencillo blanquear directamente efectivo en vez de la cripto? Em, Se refiere a cripto que esté afuera, por ejemplo. Exactamente. Imagino yo. Sí, a ver, es una alternativa. Vos podrías liquidar la cripto e ingresar en el blanqueo con dinero. Pero bueno, impone que esa persona tome la decisión de liquidar la cripto ahora, eh, con la evaluación que tenga la cripto ahora. No sé si conviene o no Sí, conviene, no me meto en eso, y pero que no sí. que no sabemos el régimen de las provincias tampoco, ¿no? Como habíamos hablado antes, quizás es más ordenado blanquear ya directamente la cripto que tenés. Pero bueno, eso ya queda en cada uno, ¿no? O sea, Exacto. perfecto. Voy con otra. Em, no sé si se ha dicho, ¿cuál sería el valor de adquisición si durante el periodo en cuestión se realizaron varias operaciones de compra? Hermosa pregunta. Eh, Ahí vuelvo con el sesgo no coiner de la norma. Es complejo, porque vos haces pequeñas microcompras de monedas, eh, y el costo de adquisición que tomás, ¿cuál es? Tenés que computar cada compra, tomás la última compra, no está previsto en la norma. Eh, yo creo que en un escenario ideal vos debieras poder acreditar al fisco el costo de adquisición de cada compra que hiciste. Ahora, en la práctica, yo creo que en algunos casos no quiero decir imposible, pero es muy difícil. Perfecto. Voy con otra en esta línea. Para acreditar el valor de adquisición, ¿se toma la evaluación en pesos o en dólares de esa fecha? La compra de Bitcoin fue realizada con pesos. Si fue realizada con pesos, hay que pasarla a dólares con el tipo de cambio especial que se fija en la reglamentación, que es de 1.000 pesos. Ok. Si voy a declarar criptos compradas desde hace años, ¿qué pasa con la parte de criptos compradas durante 2024? La cripto comprada en 2024 no podría ser ingresada en el blanqueo. Ok. Si se transfiere a un proveedor local como Buenbit antes del 30 del 9 y después, ¿qué pasa? ¿Se puede sacar al 1 de octubre o hay que dejarlo inmovilizado? Em, Más o menos $100.000. Eh, La pregunta. O sea, no, después, ¿cuándo la gente puede disponer de usar esos fondos, etcétera? no, en ese caso podés disponer de los fondos después del 30 de septiembre. Perfecto. O sea, ya el 1 de octubre la persona podría, no sé, ponerlos a invertir, cambiarlos por otra cosa, lo que sea. Exacto. Perfecto. Buen día. Si tenía en Binance al 31 del 12 Bitcoin, que equivalían a esa fecha 12.900 USDT, y transfirió en agosto a un PCAB 29.000 USDT, solo podría blanquear 12.000. Bueno, esto es lo que decías Ese es el caso de Augusto, parecido, ¿no? No, no, en realidad creo que es el precio, más que nada el precio, ¿viste? O sea, yo lo compré a un precio bajo, hoy en día vale mucho más. ¿Cuál es el precio que vale para el blanqueo? ¿Al que lo compré o a lo que vale hoy en día? No, es costo de adquisición o valor de mercado al 31 de diciembre, el que fuera mayor, siempre. Perfecto, eso creo que no sé si lo habíamos mencionado, pero es interesante, ¿no? Porque obviamente Bitcoin, las cripto no mantienen el valor. Em, Perfecto. Si siempre tuve la tenencia en un exchange local y ya estaba en blanco, ¿me conviene blanquearla como para no pagar impuesto cedular? Eh, lo tenías en blanco, digo, ¿para qué lo vas a blanquear? No termino de entender la pregunta. Salvo que lo quieras liquidar, eh, y ahorrarte el impuesto cedular, pero digamos, si ya está blanqueado, ya está en tu declaración jurada, no lo vas a blanquear de vuelta. Perfecto.
Buenas, soy monotributista con relación de dependencia, tengo invertido cripto. ¿Puedo blanquear? Sí, puedes blanquear. Hay un tema con el monotributo, hay una duda que se presenta en el mercado que todavía no fue aclarada, que es qué pasa con el límite del monotributo, si el blanqueo me puede afectar y me pueden excluir el monotributo por pasar el límite. En el blanqueo anterior salió una aclaración de que no se computaba esto para el límite del monotributo, con lo cual estamos asumiendo la misma interpretación para este blanqueo, aunque no haya un dictamen oficial del fisco. Perfecto. Acá Pablo nos pregunta, hola, buen día, Buenbit puede informarme mi tenencia y valor de compra en su plataforma para blanqueo. Me parece engorroso por mi cuenta tener esta info. Pablito, si querés, escribinos un mensaje ahí a través de soporte y te damos una mano, no hay problema. Em, Si siempre se compró con Buenbit y se tiene con Buenbit, ¿eso requiere declaración barra blanqueo? Sí, bueno, ahí Andrés era lo que explicaste, ¿no? De que por ahí te ahorrás lo engorroso de tener que declarar la tenencia, pero bueno, sí vas a Sí. tener que tener como ese resumen de cuenta, ¿no? Sí, la decisión de blanquear o no es si lo tenías declarado o no. Eso es caso por caso del cada uno. Pero si siempre estuvo en Wenbit es más sencillo. En mi caso, si estoy recibiendo un pago del exterior por servicios que presto en USDT, tengo una suma cercana a $80.000 en una wallet offline, pero voy a seguir recibiendo pagos por ese trabajo que continúo realizando. No me conviene, ¿no? Porque AFIT podría rastrearme a futuro. En ese caso, sí, o sea, vos vas a tener que dar la clave pública, o sea, la wallet address de esa billetera, salvo que pidas que te empiecen a pagar en otra. Así es. Eh, ah, eh, Hola, ¿el blanqueo es solo para quienes no pueden justificar cómo adquirieron las cripto? O sea, si las compré con mis ingresos justificados, no compré en negro, ¿tengo que blanquear o declarar? Bueno, hay muchas preguntas de esto, ¿no? Sí, a ver, si está vos tendrías ahí una otra opción que sería empezar a declararla en tus declaraciones juradas sin necesidad de blanquearla. Es decir, si podés justificar esa compra de la cripto, en vez de blanquear la cripto, por ahí podés analizar directamente y comenzar a declarar la cripto en bienes personales, por ejemplo. Perfecto. Si tengo criptos en exchanges del exterior y ninguna exchange local inscripta en la CNB tiene esa moneda, ¿cómo debería proceder? Es interesante. Esa, Yo creo que hay o la normativa dice que son las monedas que estén disponibles en los exchanges locales, ¿no? sí, no lo dice la reglamentación así, pero es la interpretación que cabría darle. Perfecto. Em, Hola, yo tengo una billetera fría USDT y otras estables por el valor de $10.000. ¿Debería enviarlo a Buenbit? Bueno, ahí nada, repasar un poco quizás la operatoria, ¿no? Sí, efectivamente, si lo tenés afuera, lo que tenés que hacer es enviarlo a Buenbit hasta el 30 de septiembre de este año, mantenerlo indisponible hasta esa fecha y tramitar con Buenbit el resumen de cuenta que te van a dar ellos. Y aparte, vas a tener que acreditar la titularidad de esa wallet de afuera y certificarla por escribano público. Perfecto. Y bueno, vamos con una de las últimas. ¿Pueden explicar cuál es la documentación que habría que firmar con el escribano en caso de que realicé la compra fuera de estos PCAB? Eh, sí, a ver, la documentación, o sea, lo que te pide la norma es acreditar, que vos acredites la titularidad de esa wallet o de la cuenta en el exchange que tengas afuera, con lo cual, nada, ahí tenés que ponerte, si tenés un exchange, es ponerse en contacto con esa gente a ver de qué forma vos podés acreditar esa titularidad, y eso debiera estar
certificado por escribano público. Y lo mismo con el valor de adquisición, si es que ese valor de adquisición surge de algún resumen de cuenta de la, de la cuenta de afuera. Perfecto. Y bueno, vamos con la última, ya si cerramos. Si tengo cripto en Cold Wallet sin movimientos desde antes de 2020, ¿se puede utilizar solamente el precio del 30 del 12, ya que el de adquisición no pudo haber sido mayor? Ahí es el que es mayor, ¿no? ¿Habías dicho? Siempre el mayor. Perfecto. Bueno, para contestarle al usuario, sí, siempre se tiene que declarar el monto mayor de adquisición o de tenencia al 31 del 12. Em, y vamos con la última, ahora sí. ¿Cómo se determina el valor de adquisición en caso de minado? Esta es muy buena. Oh, es hermosa esa pregunta. No lo sé, no lo sé, sinceramente. Eh, Yo, de vuelta, no sé, ayúdenme ustedes, Santi, ¿qué opinás vos? Pero digo, eh, es muy no, difícil de acreditarlo. no, en realidad ahí lo que tendrías que declarar es la tenencia al 31 del 12, porque nada, Yo no creo que el fisco se te ponga a analizar, no tiene las herramientas del fisco para entender, ni siquiera deben saber lo que es minería, eh, mucho menos cómo acreditar el valor de adquisición. Eh, sí, y bueno, les voy a dejar acá el formulario para los que se quieran adherir al blanqueo. Nosotros ahí les vamos a estar dando una mano con el resumen de cuenta. Bueno, después Andrés, si querés también dejar como tus datos para que la gente te pueda contactar y quizás facilitarles toda esta operatoria, toda esta dinámica para el blanqueo, bienvenido sea. Dale, excelente. Yo creo que los datos, a ver si lo puedo compartir de vuelta. Eh, no, bueno, se me fue. Pero lo puedo poner ahí en el chat, ¿no? Sí, obvio. Eh, Ahí está mi mail, el que tenga alguna consulta me puede escribir. Perfecto. Ahí en los comentarios entonces les dejamos el link al formulario de blanqueo y también tienen el mail de Andrés por si quieren trabajar con él, todo esto del blanqueo, nada, seguramente los pueda asesorar, los pueda llevar nada, de manera mucho más ordenada. Así que nada, Andrés, agradecerte a vos por tu tiempo, por explicar todo esto del blanqueo. Bueno, los que tengan dudas se pueden comunicar con él, se pueden comunicar con nosotros también. Así que nada, los esperamos y muchas gracias por sumarse a este espacio. Gracias, Santi, y muchas gracias a todos por participar y por escuchar. A disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Hasta luego.